¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre, por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Mauro del Mazo? Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro que ande muy bien. En una semana con muchas noticias, como siempre viene ocurriendo a nivel local, a nivel regional, provincial y nacional. Quizás lo más destacado a nivel regional tuvo que ver con la visita de la ministra de Seguridad de la Nación en la jornada de ayer en la ciudad de Venado Tuerto para dar una especie de aval a las gestiones que se venían haciendo y la confirmación de la llegada de un equipo de gendarmería que va a trabajar directamente con el Juzgado Federal, que abrió sus puertas hace 3 meses nada más en Venado Tuerto. Un equipo que va a contar con toda la aparatología, con toda la tecnología y que se va a buscar abocar principalmente a la lucha contra el narcotráfico en el sur de la provincia de Santa Fe. La mayoría de civiles. Ajá. La mayoría de civiles. No vas a saber que son gendarmes, digamos. Ni se van a presentar como gendarmes. Pero en Venado Tuerto, más allá de que es una ciudad grande, también se conocen bastante. Es decir, cuando vean 2 o 3 civiles que desconocen... Pero hay permanentemente bueno, gente de afuera que llega a Venado Tuerto. Ya está pisando los 100.000, Venado. Claro, bueno, es verdad. No creas que es tan sencillo. No creas. O sea, ¿no los van a distinguir? No sé, no digo que no, pero tampoco tengo la certeza de que sí. Bueno... Vamos a hablar también, Mauro, de cuestiones que hacen a la región, que venimos charlando en estos programas, que es poner la lupa, ver qué pasa en nuestra zona, cómo está impactando la realidad económica, cómo está afectando esa economía, la cuestión social, cuáles son las posibilidades productivas, hay posibilidades productivas. Bueno, de todo eso vamos a seguir charlando en esta edición de Mesa Redonda Debate con referentes, con autoridades, con dirigentes del sur santafesino, que si le parece los vamos presentando. Dale, claro que sí. Vamos presentando a los invitados. Comenzamos por Osvaldo Salomón, presidente comunal mandato cumplido de la localidad de Chavás. Osvaldo, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, un placer. Alejandro Ruggeri, presidente comunal de Vigán, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Patricio Maranguini, concejal del Partido Justicialista de Venado Tuerto. Gracias, Pato, por venir. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Y Gustavo Puilaú, dirigente local del movimiento alfonsinista, también empresario. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, la idea tiene que ver con esto, con poder seguir pensando cómo estamos en la región, qué cuestiones están sucediendo a partir de la coyuntura que nos atraviesa y nos interesa en este sentido, Alejandro, saber, bueno, cómo están ustedes en Vigán, que siempre es una localidad que está vista por ser una localidad fuerte, por tener un perfil productivo, por tener prácticamente pleno empleo. Bueno, ¿cómo está hoy Vigán? La verdad que Vigán hoy está, como decías vos, sigue siendo una localidad bastante pujante. Se está empezando a sentir la realidad económica que se está viviendo en el país. De a poco en el humor de la gente se empezó a afectar esto es lo que es la realidad económica, pero bueno, en cuestiones industriales, nosotros tenemos una industria alimenticia que, bueno, gracias a Dios no vio alcanzado ninguna diferencia económica con respecto a otras industrias que sí lo vemos en el sector, por ejemplo, metalúrgico, que también tenemos algunas empresas en la localidad y que, bueno, se vieron seriamente afectadas. Veíamos que en el sector por ahí más bajo de la población sí está siendo muy vulnerable a las medidas económicas que se están tomando últimamente. Eso lo notamos desde la comuna, con por ejemplo, la asistencia social, con el respecto a los medicamentos, lo que es remises para tratar de alcanzar algún profesional médico en la localidad de Rosario. Bueno, esas necesidades que tiene el sector por ahí más bajo se han incrementado muchísimo. Tenemos un comedor infantil en Vigán que ha incrementado de 60 chicos a 80. Son algunas variables que uno empezó a detectar que nos suenan las alarmas, por decirlo de alguna manera, en la localidad, que diciendo, bueno, esto está empeorando. No estamos en una crisis en la localidad sigue en funcionamiento, tiene su ritmo económico, tiene también el campo que trabaja, pero bueno, estamos ahí en una cuestión alarmante. En el parque industrial, por ejemplo, se han paralizado lo que son las inversiones, porque bueno, dado la devaluación que tuvo el dólar, obviamente nadie en este momento está comprando, pero bueno, estamos todos como a la expectativa de ver qué pasa y cómo se llega a fin de año. ¿Se da esto también de familias que tengan dificultades a la hora de pagar las tarifas, digo, tanto de electricidad como de gas? Sí, se da esa situación, de hecho la están recibiendo muchísimo la cooperativa de electricidad y la cooperativa de gas. En su momento, con el tema del aumento de las tarifas, hace 2 años atrás, cuando comenzó el tema, se han hecho asambleas en la localidad. Bueno, ahora está un poco más digerido el tema y bueno, se está tratando de afrontar. Las distintas cooperativas están dando planes de pagos para tratar de resolver esa situación y bueno, se está viendo mes a mes cómo se sigue.
¿Qué pasa en Venado Tuerto, Patricio? Bueno, han en estas semanas pasado por este programa diferentes autoridades dando diferentes miradas, inclusive había dirigentes de Cambiemos que señalaban que hay problemas, pero bueno, de algún modo, ¿cómo diríamos?, menguando el nivel de esos problemas. ¿Qué lectura haces vos en este presente que hoy vive el país? ¿Cómo impacta en Venado? Muy bien, en Venado Tuerto siempre se considera que la matriz productiva es muy diversificada, pero ya se empieza a notar el efecto negativo de las decisiones que se están tomando a nivel nacional. Principalmente comenzó con el tarifazo. Al día de hoy, para tener algunas estadísticas, en tarifa eléctrica pasamos de tener entre principio de este año 4.000 morosos o cortes, pedidos de corte por falta de pago, a 12.000. Ya tenemos el mes pasado de pedidos de corte de residenciales, estamos hablando. Estamos también teniendo un impacto muy fuerte con respecto a la pérdida de puestos laborales en nuestra ciudad, en distintos rubros, principalmente todo lo que tenga que ver con las pymes, en la parte industrial, algunas grandes empresas que han despedido en forma masiva, que no ha tenido un impacto en cuanto a los medios, un impacto llamémosle de difusión muy grande, pero tanto empresas no hubo voceros, no hubo presencia sindical, no hubo delegados que salieran a plantear nada. Más de 100 despidos y nadie dijo nada. Sí, estamos hablando de más de 180. Sí, bueno, en una de las empresas digo más de 100. En una de las empresas más de 100 que recién en la semana pasada, convocando a la CGT local y referentes de cámaras empresariales e industriales, recién ahora se empieza a como afirmar o a sostener la verdad, de alguna manera, de que hay muchos despidos, de parte del empresariado, dificultades, están dando vacaciones, no hay horas extras, están sacando turnos de producción. Y bueno, esto es un círculo que en Venado Tuerto está impactando mucho y que pasa en toda la Argentina, que siempre Venado Tuerto, insisto, es una ciudad muy pujante, muy rica, muy diversificada, pero que ya empieza a recibir efectos negativos a estas decisiones y que de alguna manera nosotros vemos esto, cuando hay pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, o pierde el empleo un trabajador, la despensa pierde un cliente, la pilchería pierde un cliente, el consumo empieza a mermar y se empieza a notar. Hay locales cerrados, se empiezan a ver en las avenidas principales, en los centros comerciales de la ciudad. Eso repercute en las arcas del municipio, sumado a todas las quitas que se están dando, los recortes que se están dando, tanto a nivel provincial como a nivel local, en un momento donde la demanda social, y ahí coincidimos aquí con el compañero de Vigán, la demanda social está en crecimiento exponencial, no llegan a pagar los alquileres, hay desalojos, no llegan a pagar luz, gas principalmente, ya empieza a haber alimentos, que era algo que no era, o sea, si alguien te pedía, ya sabías quién eran las familias que siempre pedían, ya hay mucha demanda de alimentos, de medicamentos, un hospital recién inaugurado, colapsado. Insisto, si pierden trabajo, pierden la cobertura médica, por ende la salud pública termina siendo la única alternativa y con muchas falencias. Patricio, ¿a qué asocias esta cuestión que me parece es un síntoma de este tiempo y tiene que ver con esta cuestión de estar anestesiados, ¿no? Porque vos describís una situación que se empieza a palpar según la localidad con mayor o menor vehemencia, con mayor o menores dificultades, pero que está en todas partes. Y es como que no se termina de visibilizar, no termina de haber una reacción o algunas posturas concretas. ¿Por qué pensás que pasa esto? Sí, en particular puedo a nivel personal dar la opinión de lo que pasa en Venado Tuerto. Recordemos que Venado Tuerto acompañó al gobierno nacional actual en casi el 75%.
tuvo muchos adeptos en Venado Tuerto. Entendemos una parte que tiene que ver con reconocer, a nuestro entender, que en todo lo que es materia económica y en otros rubros también están tomando malas decisiones que ya muchos que acompañaron están diciendo, che, no, le erraron, porque empiezan a ver en la diaria cómo repercute esas malas decisiones. Después tiene que ver en lo local. Tenemos un espacio político bastante fuerte que es el enriquismo, el grupo del senador Enrico, donde sigue sosteniendo un pie en cada plato. Todavía no se define si está en el Frente Progresista o en Cambiemos, y eso termina de alguna manera, como tienen una presencia muy fuerte en los medios, cuando se los interpela con las medidas que está tomando el gobierno nacional, esquivan las preguntas, solamente forman parte de los buenos anuncios, y cuando hay malos anuncios se esquiva, y eso se nota mucho también en los medios locales. Y lo único que empieza a emanarse y la realidad empieza a hablar por sí sola, y que es por esto que se empiezan a juntarse las cámaras empresariales, los gremios, las autoridades locales, para poder ponernos de acuerdo en una estrategia de cómo atenuar, insisto, el efecto negativo de la política económica y social principalmente. Osvaldo Salomón, ¿cómo la ves? Coincido, el panorama es similar, ¿no es cierto? O sea, estamos digamos, en una media donde la actividad económica pasó de GNC en algunos aspectos a freno de mano. O sea, venimos hacia atrás. Los últimos, no solamente el tema de las tarifas que bien mencionaban anteriormente, el impacto que tuvieron sobre el bolsillo de la gente, sino también la pérdida del valor adquisitivo por el tema de la inflación. Hoy la provincia ha medido el IPEC, que coincide generalmente con el INDEC, 35% en el último año para minorista y 51% para mayorista. O sea que todavía hay un colchón de más del 15% que no se ha podido trasladar a precio porque la gente no tiene plata para comprar. Y estamos hablando generalmente de lo que tiene que ver con los comercios. Además a todo esto hay que sumarle, en nuestra zona particularmente, que ha tenido un fuerte impacto, me parece, el fenómeno de la sequía, un 30% menos de cosecha de soja, maíz. Eso se hace sentir no solamente en el productor agropecuario en sí, porque ese a lo mejor era el margen que tenía para gastar, sino que también que se hace sentir muy fuertemente, por ejemplo, en el tema del transporte, estaciones de servicio, todo. Imaginemos que esto en Argentina, la capacidad de molienda de las aceiteras es de 65 millones y vamos a tener 35 millones de toneladas de soja. Claro. O sea, está faltando 20. Pero eso implica también 1 millón de fletes menos. O sea que el transporte, por ejemplo, para nombrar un rubro, el transporte que se hace por camiones, en estas rutas 33, la ruta 33 que tenemos tan saturada, bueno, hoy yo vivo en media cuadra de la ruta 33, cruzo todos los días. Hoy no es el mismo tránsito. Claro. Eso se nota, esto vos lo notás fuera inclusive de lo que es la propia localidad. Y le comentaba recién a Alejandro algunas cosas, algunas particularidades de Chavás. El bar más concurrido de nuestra localidad, de lunes a jueves, después del mediodía, está cerrado hasta la mañana siguiente. Esto no se hacía mucho tiempo que no se veía una situación de estas. Digamos, hay una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, hay una pérdida por parte de la inversión que viene desde el sector agropecuario, y las empresas que pueden invertir, que tienen capacidad para invertir, y Chavás tiene grandes empresas y poderosas, creo que con el tema de la devaluación también han puesto el freno de mano y están esperando a ver qué sucede. Esto se nota en que el incremento de las necesidades básicas no satisfechas, la gente aumenta la concurrencia al comedor escolar, piden la comuna, si en la comuna no lo ayudan, tratan de ir a Cáritas, y si no, a los vecinos que pueden ayudarlo de alguna manera, o a los referentes políticos de la localidad. Y esto me parece que no es un diagnóstico a lo mejor exclusivamente de Chavás, sino que se traslada a toda la zona, ¿no es cierto? Lo venimos viendo. ¿Cuánto se puede hacer desde una comuna? ¿O qué se puede hacer? ¿O no se puede hacer nada? Se puede hacer.
se puede hacer, me parece que lo primero que habría que hacer es declarar de acuerdo a la situación de cada una de las comunas, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y lo hemos vivido en el 2000, 2001, 2002. Nosotros declaramos la emergencia económica y social. Entonces inmediatamente vos destinabas, pero no pedimos que lo haga la oposición, y bueno, no, al contrario, nosotros mismos lo impulsábamos desde la comuna. ¿Pero por qué lo impulsábamos? Porque nosotros veíamos que había una necesidad muy fuerte. Se habían instrumentado el trueque, que ha reaparecido en la ciudad de Santa Fe, ha reaparecido en la ciudad de Rosario, que era que la gente... en Venado Tuerto también. En Venado Tuerto también, bueno, que nosotros lo armábamos, nosotros lo coordinábamos de la comuna, habíamos emitido los bonos del trueque, entonces tratábamos de ver de qué manera los recursos que tenía la comuna, la prioridad era, a lo mejor no el cordón cuneta, la prioridad era cubrir la necesidad del medicamento. Puedes redireccionar partidas, digamos, exactamente, de la emergencia. Para atender la emergencia social, especialmente de las familias más carenciadas, ¿no? Claro. Y hablar con las cooperativas de servicio para que no le corten la luz, para que no le corten el agua, ver cómo podemos seguir adelante y financiarlo, tampoco permitir excesos, pero financiarlos para que, bueno, que la gente no se quede sin los servicios básicos, ¿no? Gustavo Poelaut. Gustavo, ¿cómo digamos, ves lo que sucede puntualmente en Firmat con una noticia que me parece para el ánimo de la ciudad en estos días es al menos renovadora? Después el tiempo dirá, digamos, pero al menos renueva un poco el aire, que es esto de Mariana Basali volviendo a asumir la conducción de la fábrica y, el buen ánimo, el cambio, al menos en el gesto de algunos trabajadores, de dirigentes. ¿Pensás que esto puede oxigenar algo? ¿Qué mirada tenés sobre esto, digamos, que hace directamente a lo local, que tiene que ver con la producción y, bueno, con todo el recorrido que venimos viendo y charlando, cómo viene afectando esto a Firmat? Ojalá sea un oxígeno para la ciudad, una ciudad que nosotros siempre decimos que es la primera que entra en crisis en el sur de Santa Fe y la última que sale de la crisis económica cada vez que atravesamos por una crisis. En Firmat tenemos que recordar que arrancamos en el 2015 con Meide cerrando, con el Consejo aprobando la compra de una camioneta de la empresa para que los trabajadores cobren, el 8 de abril con el movimiento sindical y la gente en la calle, en el galpón del pueblo, pidiendo ayuda y reclamando y tratando de visibilizar lo que estaba pasando en la ciudad, con la llegada de 8 millones en un fondo rotatorio que daría la sensación de que no alcanzó, porque las empresas siguieron achicándose, siguieron perdiendo competencia a nivel nacional. Una empresa, como decís vos, la de Basali, que tenía 600 empleados y hoy se encuentra con 300. DASA, que llegó a tener 100, terminó con 14 trabajadores tomando la fábrica y hoy está cerrada. Alcal, que tenía 60 y hoy tiene 16. Rega, que llegó a tener 50 y hoy tiene 14. La verdad que la realidad de Firmat, más allá de los anuncios de Basali, es compleja y uno lo ve. ¿Existe un relevamiento formal, disculpa Gustavo que te corte, para saber qué ocurrió con todos esos trabajadores que quedaron despedidos? Eso es lo que iba a decir, uno puede ver lo que pasa en la ciudad de Firmat, en el momento que da una vuelta por la ciudad y ve un cartel de venta o se vende en cada cuadra. O sea, esa gente no encontró trabajo en la ciudad de Firmat, sino que se tuvo que ir. La mayoría se fue de la ciudad. Hay más de 400 casas que están en venta, que es una cifra para lo que es Firmat, realmente que llama la atención. Y la verdad que uno no ve un horizonte bueno en la ciudad porque somos principalmente metalmecánicos, salvo Nestlé y la fábrica de tostadas, dependemos de la mayoría de las empresas y hoy las empresas han hecho una reducción horaria. Creo que más del 90% de las empresas hoy están entre 5 y 6 horas trabajando. Con empleados que van y cumplen horario. Hoy me decían en una fábrica están tomando mate y jugando al truco porque no tienen trabajo hace 3 meses, que el titular de la empresa está tratando de aguantar hasta donde llega. Y en lo comercial pasa lo mismo que pasa en Venado, que cierran comercios porque ya no se puede pagar el alquiler, o comercios que toman la decisión como el que imprime una fotografía que antes hacía impresión a la mañana y a la tarde y por los costos de la luz tomó la decisión de poner en marcha la máquina solamente a la tarde para tener un ahorro de energía,
o un matrimonio que tiene una roticería con el que hablaba los otros días y te dice nos llegó 10.000 de luz, 5.000 de gas, no sabemos hasta dónde llega. Y un matrimonio joven que hace 3 años puso ese negocio con esperanza, pensando en el futuro, en crecer, en avanzar, y hoy se encuentran diciendo no sabemos hasta dónde vamos a aguantar. Con una realidad compleja porque cuando uno sale a la calle se encuentra con un montón de gente que hoy hace empanada, pizza, pasta, pollo, y en esas condiciones está transitando la ciudad. Y lo que nos llama más la atención es que de la política no se sientan rápidamente a ver cómo hacemos para encontrar una solución, una alternativa a un camino que nos va a llevar a que no se sientan a que se referencia. Mirá, nosotros, la Cámara de la Industria y el Centro Económico se reunieron los otros días con el Consejo. Hubo una reunión previa con el Intendente donde se anunció que iba a haber una posibilidad de crédito para la empresa hace 2 meses, que las empresas presentamos los papeles, ninguno recibió nada. Se reunieron con el Consejo, la Cámara de la Industria había presentado un proyecto que tiene que ver con alternativas, con el tema de los costos que tienen que ver con el pago de tasas, de impuestos, para ver cómo mejoramos esa situación, aunque sea de forma transitoria, de no pagar la carga tributaria que tenemos, que es tan alta para el desarrollo productivo. Se la presentaron al Intendente, el Intendente no lo había elevado al Consejo, hubo una reunión con los concejales, pero queda todo en reuniones y la verdad que no se toman las decisiones necesarias para poder avanzar y salir de esto. Osvaldo, en su momento vos acompañaste a Miguel del Cel en una fórmula para la gobernación y entiendo con expectativas en lo que podía generarse desde el PRO, que después fue Cambiemos. ¿Qué cosas lees que sucedieron en el medio para llegar hoy a esto? Digo, porque entiendo que vos veías ahí una proyección, un futuro que finalmente, bueno, hoy está en este escenario en el cual estamos inmiscuidos. Sí, bueno, en primer lugar, era un acuerdo que se había hecho entre el PRO en ese momento y el peronismo federal. Las referencias del peronismo federal eran Duhalde, De la Sota, bueno, que desgraciadamente falleció, Felipe Solá. Bueno, esos eran los referentes con los cuales se hizo ese acuerdo y por lo tanto nosotros, que estábamos confrontando políticamente con el gobierno nacional, armamos esta posibilidad en la provincia de Santa Fe. 2011, en una elección muy particular, donde 24 de julio, donde nosotros ganamos la elección, pero... ¿Sostiene esa teoría todavía? No, de que ganaron la elección. Absolutamente. Además, con cada uno de los que te reunís, te dicen, sí, ustedes ganaron. ¿Y qué pasó? No sé. Sí sé, no lo puedo decir. Digo, no lo puedo decir públicamente porque no lo puedo probar, digamos. Pero me parece que no convenía que se gane. ¿Vos preguntar un par de cosas? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Hubo una orden a Miguel del Cel para que salga a reconocer la derrota? ¿Le dijeron salir, reconocer sí o sí ya la derrota? Eso no lo sé, pero es una de las versiones que están muy fuertes. Y que hubo algún acuerdo entre partes, donde no solamente participaba el gobierno provincial actual, el gobierno nacional, o el gobierno del socialismo, digamos, sino que también el gobierno nacional, sino que también el gobierno o Macri, ¿no? En todo esto. A mí cuando me dijeron que nosotros habíamos perdido las elecciones después de que se cortó 45 minutos la electricidad y cambiaron de 3,5 puntos arriba que estábamos, pasamos a estar a 3 puntos debajo, lo que hice fue irme a la pieza y encerrarme. Ya estaba. Digamos, de ahí en adelante yo no seguí participando en ese espacio. Ya me pareció que eso era mi límite. Claro. Era la vicegobernación de la provincia. Algo que saliendo desde un pueblo como Chavas parece imposible llegar. Bueno, desde ese momento nosotros marcamos una distancia. Si los conozco, sí, conozco a la mayoría de los dirigentes que hoy están, algunos de ellos son muy valiosos, como Frigerio, como Triaca, como Emilio Monzó, pero me parece que es un país por donde no pasa la decisión precisamente en el gobierno nacional, que la decisión pasa por otro lado, y que se equivocaron no hay ningún lugar a dudas. Si no, nadie pensaría que si esto es tan bueno, lo hubiesen aplicado recién hoy, no lo hubiesen aplicado el 1 de enero del 2016.
¿no es cierto? Si vos tenés la fórmula para resolver el problema de la Argentina, ¿para qué vas a esperar casi 3 años para ponerlo en práctica? Y evidentemente se cometieron errores, especialmente me parece que en el tema económico se creyeron en algunas utopías de las famosas inversiones que iban a llegar simplemente porque cambiaba de color político un gobierno. Es cierto que la herencia que se heredaba era muy pesada, pero todos sabíamos que eso estaba y había que estar preparado para hacer frente a todo esto. No podemos seguir echándole culpa a lo que pasó. Para eso está la justicia, que sigue investigando los cuadernos, los funcionarios que fueron corruptos, todo este tipo de cosas, que siga investigándolo la justicia, pero necesitamos soluciones concretas. Hoy estamos en un marco casi de desesperación, aferrados con el Fondo Monetario Internacional, tratando de llegar a un déficit cero primario, que esto también hay que aclararlo, no es déficit cero absolutamente. Hoy los intereses que pagamos nosotros por la deuda son mayores a lo que pagamos por sueldos y siguen aumentando los intereses de la deuda, se siguen incrementando. Estamos con un dólar a 40, cuando la proyección para este año era de 25, con salarios que han cerrado al 15%, las paritarias, que el tope era el 15%, y salvo los que tienen cláusula gatillo, a pelear muchachos, porque acá cerramos entre el 40 y el 50% de inflación. Los números del año que viene son muy duros, hay que prepararse. Yo la verdad que vos que estás en el Ejecutivo no te tengo ninguna envidia, porque estamos hablando de un 17,5% menos de transferencias a las provincias para el próximo año. ¿Te imaginas cómo va a repercutir en comunas y municipios de la provincia de Santa Fe? ¿Ingresa menos dinero en la comuna de Vigán? En cuanto a lo que decía recién Osvaldo, este concepto de coparticipación. Esto es para el año que viene. Para este año ya recortaron, pero para el año que viene muy duro. Hubo recortes, tuvo lo del Fondo Sojero, que ahora supuestamente se va a restituir, que bueno, es lo que estamos esperando. Y el recorte también se siente con el tema de la tasa al TGI. La gente deja de pagar porque realmente paga los servicios luz y gas que se puede cortar y lo último que deja para la comuna. ¿Bajó mucho la recaudación en ese sentido? Sí, sí, bajó. Sí, bajó. Así que bueno, es un poco poner, como decía recién, es poner las luces en alerta y bueno, sí, nos estamos preparando, lo que estamos en el Ejecutivo nos estamos preparando realmente más que una tormenta. Porque se viene un diciembre negro, aparte con las paritarias también abiertas, uno tiene que estar respondiendo con los salarios todos los meses y bueno, va aumentando de acuerdo a la inflación. Eso nos hace poner en una adrenalina económica en lo que es la comuna que realmente es difícil de manejar. Estamos viendo cómo pasar diciembre, cómo solventar. Encima, lo que es siempre noviembre, diciembre, enero, en las comunas la recaudación es bajísima, culturalmente siempre, históricamente mejor dicho. Ahora este diciembre no sé lo que vamos a esperar, así que bueno, tratar de no moverse mucho, no hacer grandes obras y destinar el dinero en otra parte y tratar de guardar para ver si se puede solventar por lo menos unos meses. Claro. Porque uno puede ahorrar un dinero, una comuna no tiene una solvencia o no tiene un dinero sobrante que lo puede ir guardando durante muchos meses. Igual si lo haces, te puede durar por unos meses, o sea, ¿cuánto puedes subsistir así? Y la gente también empieza a enloquecerse, empieza a decir, bueno, empieza también a demandar mucho más dinero, empiezan las demandas sociales que veníamos hablando entre todos, que también tienen que responder, o sea que estás sin obra, respondiendo a una demanda social que tampoco llegás y cada vez con menos fondo, bueno, es un círculo vicioso complicado. Es un poco el año que viene que no espera. Osvaldo, antes de la pausa y después, si le parece, Mauro, hacemos el primer corte, le pregunto, y me lo contesta después, si lo llaman mañana y le preguntan, bueno, ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué le dicen? Pero me lo contesta en un ratito, vamos a hacer un corte. Vamos, dale. Pausa comercial y ya volvemos con más mesa redonda de debate. Ya 130 años. Filmat es la ciudad que me vio crecer, la que se despierta cada día para dar nuevos pasos hacia adelante, la que en los mediodías se siente al pasar el aroma de la cocina. La ciudad de las tardes en los clubes y las plazas, de los vecinos sentados en la vereda, con espacios donde los chicos juegan y los jóvenes construyen sus sueños. La ciudad que avanza y se fortalece en los momentos difíciles y que sabe que siempre se puede cuando estamos juntos. Es un orgullo para mí, junto a mi equipo, guiar el camino para verla cada día mejor, más linda
y más pujante. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Sigamos juntos construyendo el presente y el futuro. En 2 horitas en mi oficina. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate. Recién, antes de la pausa, Mariano Carreras dejaba la pregunta flotando para Osvaldo Salomón. Si hoy en día lo llaman las autoridades nacionales y le dicen, ¿usted qué haría? Un amigo, Mariano. Bueno, lo llamo Rogelio Frigerio, por ejemplo. Le corta el teléfono. Claro, ministro del Interior. No estoy. Habla el secretario, le decís. No, digo, uno cree en una matriz, que es el tema productivo, ¿no es cierto? A mí me parece que nosotros tendríamos que potenciar todo lo que tiene que ver con el tema productivo, que hay muchos dirigentes que lo están planteando. En lugar de ajustar tanto y recortar, me parece que hay que hacer una fuerte apuesta al tema de la producción. Vos un rato decías... No solamente sí. la producción, no solamente lo que tiene que venir como inversión, sino lo que ya está instalado. Porque vos fijate que hoy nosotros tenemos, estaba leyendo unas estadísticas, alrededor del 70% de la capacidad industrial argentina se está utilizando. Que en estos momentos debe ser menos por el impacto el impactazo, ¿no? de la mega devaluación del dólar. Cuando vos empieces a recuperar, estás recuperando lo que no llegaste al 100%. O sea, te falta un 30% para llegar al 100% de la capacidad industrial argentina. Te estaba diciendo, por ejemplo, el tema del crushing de las empresas exportadoras que hacen el aceite, que es lo que más se vende hoy por hoy. Bueno, que de paso tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China que de paso también nos afecta. Y tenemos los precios en dólares quizás más bajos de los últimos 10 años. Pero vos decís esto, están trabajando en un 50 o un 60%. Me parece que hay que buscarle una vía al tema de la producción. En broma, pero en serio, decía en el corte, digo, bueno, llamémoslos a la baña y preguntémosle cómo se hizo para salir en el 2001, 2002, que la Argentina tuvo una recuperación, muy fuerte, ¿no? Vos marcabas cosas que se pueden hacer desde una comuna, por ejemplo, hace un rato, en el primer bloque, y ahora cosas que se pueden hacer para encaminar el rumbo. Pero da la sensación que es un Estado que quiere estar ausente, que está liberado todo al mercado, a las inversiones, a lo que llegue, a lo que no llegue. Un Estado que no quiere intervenir en la economía directamente. Bueno, los resultados hasta ahora no fueron buenos. No, obvio que no fueron buenos. Entonces, me parece precisamente por esto. Me parece que el Estado tiene un rol.
y tiene un rol muy importante, que es apostar a la producción. De acá la única forma que se sale es produciendo. Habrá que firmar acuerdos muy fuertes. No sé, el otro día escuchaba a unos economistas, trato de escuchar poco, pero cuando veo a alguien que es interesante, se devaluó la moneda en Turquía, nos afectó a nosotros. Se devaluó la moneda en Brasil, nos afectó a nosotros. Se devalúa la moneda en México, nos afecta a nosotros. Bueno, si nos afecta a todo, pero de paso se potencia en la Argentina, evidentemente algún problema nosotros tenemos. Nosotros estamos teniendo algún problema de gestión. Acá hay un problema de gestión, fundamentalmente en lo económico-social del gobierno nacional. Me parece que yo no estoy de acuerdo con eso de que se tienen que ir antes. Esto es lo primero que quiero aclarar. Me parece que el gobierno tiene que terminar su mandato, tiene que cumplir su mandato y tiene que hacer lo mejor posible y tiene que ir a elecciones y creo que hasta tiene posibilidades de ganar las elecciones, si no hay una buena propuesta desde la oposición. Pero también uno necesita empezar a ver señales que reactiven la necesidad de la inversión de los argentinos. La plata de los argentinos que está en el exterior, que está bajo el colchón, o la compra de dólares, la única forma de frenarla es que vos le abras un horizonte que diga, mira, hay luz al final del túnel, y no es un tren que viene de frente. Me parece que esto es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitirlo, y esto se transmite con confianza. Y vos, si el Banco Central tiene que salir todos los días a vender 300 millones de dólares o más para mantener el dólar, es precisamente lo que está careciendo acá, es confianza. La verdad, el otro día lo veía el presidente, cuando daba el mensaje, anunciando algunas medidas, y no te transmitía esa confianza, no te transmitía seguridad, no te transmitía convicción para poder salir adelante. Y esto a mí me apena mucho porque la verdad que se nos va la vida y seguimos de crisis en crisis, de crisis en crisis, y decir, como decía Gustavo, firmad que le pega más fuerte, pero lo que ellos contaron se ve en cada una de las localidades. Todos los días cierran un pequeño comercio, ponen en venta, uno te sale con las liquidaciones, todo al costo, debajo del costo, para ver si podemos hacer un poco de plata. Bueno, esto hay que reactivarlo de alguna forma. Me parece que nosotros tenemos que apostar fuertemente al tema de la producción, que es la única salida que tenemos. La obra pública no es un tema menor. El recorte sobre la obra pública es muy fuerte que viene también para el año que viene. Pero no es un tema menor. Nosotros todavía seguimos con la vela prendida de que algún día arranque la autopista Rosario-Rufino. Eso hubiese sido un generador económico para toda esta zona. O sea, tenemos que tener políticas anticíclicas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ciclos que cada tantos años tenemos una crisis. Bueno, si no somos capaces, los argentinos, de elaborar una política que nos genere, que eso sí, que cuando viene la mala, estemos preparados y podamos sostener y poder seguir adelante. Y después lo otro, que digamos que es por donde tendría que haber comenzado, es un acuerdo político. Un acuerdo político-social, una mesa de consenso. Seguramente va a haber que resignar cosas, especialmente los que gobiernan van a tener que resignar cosas. Pero hay que hacerlo, como se intentó en el 2002. No digo otro pacto de la Moncloa, porque si no repetimos siempre la misma frase y no sabemos qué son. Pero un acuerdo. Creo que pasa por ahí, discúlpame. ¿No? Creo que pasa por ahí porque si el mejor equipo de los últimos 50 años llevó a este resultado, es lo que decías vos, la gente no le tiene confianza al equipo. Tener el mismo equipo y hacer las mismas cosas nos va a dar el mismo resultado negativo y la gente sigue estando con la misma desconfianza. Entonces, ¿qué hace para cambiar esa confianza? Tenés que cambiar o todo el equipo o decir, bueno... Quedan pocos titulares igualmente. Bueno, o esto me trajo este resultado, o te da un paso al costado... banco el resto, ¿eh? Sí, no es que se fueron a la casa. O te dan el paso al costado, que es lo que nadie quiere, o haces realmente un consenso político. Sí, bueno, entramos en emergencia económica, no funcionó el plan nuestro, tenemos que hacer un consenso como salimos entre todos de acá. Pero nadie va a dar ese brazo a torcer hasta que no llegue esto a un punto límite. Pero punto límite también significa gente con mucha hambre y gente que la pase muy mal. Si no se invierte, creo que por ahí revertir un poco el ciclo con inversión en obras públicas y también en lo que es el consumo, activar el consumo interno para movilizar un poco la economía y que se empiece a activar un poco, me parece que no va a dar. Si siguen las medidas económicas, un modelo económico apuntado a lo financiero, apuntado a la famosa timba financiera, en lo cual, bueno,
hacen plata, los que más tienen, realmente esto así no va a funcionar, creo yo. Una acotación, ¿me permiten? Sí, por favor. Alguien ganó mucha plata con el tema de la devaluación. Y claro. Por eso me enganchaba con lo que dice él. Realmente pido disculpas porque se me pasó antes, pero acá hay sectores que ganaron mucho dinero. En las crisis los que más tienen ganan. Pero claro, ¿viste? Que nadie sepa que el dólar iba a pasar de 20 a 40, ¿viste? Seríamos demasiado ilusos. Bueno, ¿no sabe quiénes son los principales compradores? Digo, JP Morgan, Deutsche Bank. Bueno, ligados a los principales ministros del gobierno nacional. No pagan impuestos. Como el juego, ¿no es cierto? No pagan impuestos. Entonces, vayamos a buscar la plata donde está. Digo, no estoy diciendo vamos a apropiársela, pero por lo menos que la inviertan. Y a tasa razonable. Lo escuchaba antes que ellos hablaban de la situación de Venado, la situación de Firmada, de la necesidad de créditos. ¿Quién toma un crédito hoy? ¿Cuánto sale un descubierto? ¿Cuánto sale un descubierto? Vos te quedaste en rojo en la cuenta del banco y tenés que largarte a llorar. Te quedaste en rojo en la tarjeta de crédito y pagás el mínimo y al mes siguiente tenés que romperla la tarjeta de crédito y esperar que vengan y te empiecen a llamar de la empresa para decirte, bueno, ¿cómo va a ser para pagar todo esto? Este es el dato de la realidad, ¿no es cierto? La timba financiera, que muy bien se mencionaba él, ha ganado mucho dinero acá. Bueno, es hora de que obligarla a que la vuelquen a la producción. Patricio, se va a complicar, como decía recién, en relación a lo que se viene noviembre, diciembre, el producto de las cláusulas gatillos para pagar los salarios tanto a los municipios de la comuna como a la provincia. Se va a complicar y mucho. Puedo hablar del municipio de Venado Tuerto, donde viene con una inercia que es muy difícil de frenarla. Mucha obra pública, todo el 33% del presupuesto municipal cubren cuestiones, rubros que no tiene necesidad de cubrir el municipio, sino que es una decisión política del intendente José Luis Freire que tiene que ver con educación, salud y seguridad. Eso está teniendo un impacto muy grande, ¿sí? Y esto de la cláusula gatillo va a ser terrible para Venado Tuerto. Recordemos que en nuestra ciudad todos los servicios están en manos del municipio, una generación de empleo muy grande, por ende todo lo que tenga que ver, insisto, con la cláusula gatillo va a impactar y mucho. Por eso esto que se hablaba, coincido mucho de este gran pacto que si se logra desde arriba va a caer por efecto hacia los territorios, este gran pacto. Porque si no se logra ese gran pacto político, después coincido que es por la producción, porque si, yo siempre digo, si ese endeudamiento, parte de ese endeudamiento con el Fondo Monetario se vuelca a lo productivo, se termina pagando solo los intereses de la deuda, pero no hay caso. Y tenemos funcionarios que atienden en las dos ventanillas, con la parte energética, el sector que más dinero ha ganado en el último momento, el mismo ministro que tiene acciones en una empresa energética es el que toma las decisiones de los tarifazos y demás. Pero volviendo al caso Venado Tuerto, lo que nos va a suceder es generar un gran acuerdo, y por eso ahí el Consejo va a tener que cumplir un rol fundamental ahora cuando se debata en el presupuesto 2019, estamos expectantes que va a pasar también con los recortes que ya se vienen anunciando a nivel nacional para generar una redistribución de esas cuentas presupuestarias y hacer frente a esto que viene. Porque claramente en Venado Tuerto, primero los sueldos, como en cualquier comuna y municipio. Segundo, todas las acciones que tengan que ver con asegurar, en nuestro caso, que todos los venadenses tengan resueltas las necesidades básicas y luego ver cómo se apuntala lo productivo también a nivel local. No es tanto el impacto como puede generar a nivel nacional o provincial, pero a nivel local, a nivel de DRI, a nivel de distintos programas de empleos que se utiliza mucho,
puede ser una de las estrategias como para que no se muera todo, sino que algo circule dentro de la localidad. Esta necesidad de acuerdo, ¿pensás que es viable también en las pequeñas localidades, en las ciudades? Digo, porque muchas veces cuando uno proyecta lo que le está pidiendo a quienes tienen que tomar definiciones en nación o en provincia, también hay que ver cómo se puede instrumentar en lo micro, ¿no? Y ahí también ve las dificultades reales de eso que se está pidiendo en lo macro cuando lo quiere aplicar a lo más chico. ¿Pensás que, por ejemplo, en Venado Tuerto, con la situación que conocemos hoy, vive, digamos, esta puja entre el sector de Enrico con la Intendencia, dada la situación, dado esto que vos estás describiendo, tus 180 despedidos, los problemas sociales que se acrecentan, llegado fin de año, ¿está la posibilidad de decir, bueno, muchachos, hagamos un acuerdo porque esto nos explota a todos? Bueno, a ver, ese acuerdo tiene que ver, primero, para que haya un acuerdo, tiene que primero aceptarse la problemática. A ver, el diagnóstico lo tenemos, más o menos coincidimos, pero después de aceptar esa realidad, esa problemática. Si no se acepta la problemática, es muy difícil llegar a abordarla para solucionarla. Vos decís que el sector Enrico no reconoce los problemas. Lo que nos está pasando en Venado Tuerto es que no se reconoce públicamente, el senador ha reconocido, ¿qué tarifazo? O sea, que no reconoce al tarifazo como un problema, no se reconoce medidas económicas que se estén tomando, siempre se remiten a la pesada herencia y en definitiva ya pasó. O sea, hoy la situación en los barrios es terrible y nos duele muchísimo ver que no poder abordar a esa solución porque se están pensando más en las elecciones que resolverle el problema diario de los vecinos. Entonces, ese pacto de convivencia, porque estamos hablando que en definitiva no es que le va a ir mal a un intendente, a un grupo político, le va a ir mal a toda la comunidad, tiene que primero empezar con reconocer la problemática. Y hoy, en el Consejo al menos, ese es el primer y gran problema que se tiene, que no se reconoce la problemática que está teniendo nuestra ciudad en términos tarifarios, en términos de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, en pérdida de la capacidad productiva de esta trama productiva diversificada que tiene Venado Tuerto. Una pyme hoy tomar un crédito del 60%, pero le conviene quedarse quietito, ponerlo en la timba financiera y esperarla. Eso, la verdad que en un país, en una zona productiva como la que estamos, es inviable. Por eso insisto, esto es un gran pacto a nivel nacional con ejes muy claros para contener esta demanda social producto de las malas decisiones en materia económica, pero a su vez poder generar empleo y que vuelva a rodar este círculo de la economía local, que es la que sostiene todos los pueblos rurales. ¿Y ese pacto a nivel local lo ves, Gustavo? ¿Que se puede dar o no? Siempre hay que buscar los acuerdos que tienen que ver con lo productivo, con lo social, con la educación, con la salud, siempre. Siempre que se trata de un tema que es trascendente hay que charlarlo entre todos, pero el que conduce es el que tiene que convocar para llegar a un acuerdo. Si no te llaman es imposible. Y lo resumo con la reforma que se están haciendo en la plaza. Se tomó la decisión de reformarla, pero no se abrió a la sociedad, no se hizo un concurso, no se llamó a los arquitectos. Estamos transformando el corazón de la ciudad a gusto mío, que soy el que gobierna, y esa plaza se va a volver a tocar dentro de 120 años, cuando en realidad tendríamos que haber sido todo parte. Te muestro con algo tan simple cómo se cierra el gobierno local y no hace una apertura a los demás como para tratar de abordar todas las problemáticas que hay en la ciudad. En Venado sí se hizo eso, se convocó para distintas cuestiones de lo público, el Colegio de Arquitectos hicieron concursos. Exactamente, y eso surge a partir también de la participación de la propia oposición. Venado Tuerto, y esto hay que reconocerle a nuestro intendente, esta decisión de convocar a las fuerzas vivas para encarar los grandes temas de la ciudad. O sea, todos los mayores logros que, bueno, al principio del programa hablaban, que hoy esté funcionando un juzgado federal, que se esté concretando la llegada de fuerzas federales para combatir el narcotráfico en el sur de Santa Fe. Todo eso no fue por un espacio político, por un intendente, sino por la iniciativa de un intendente de convocar a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones, las fuerzas vivas de la ciudad, para lograrlo. Y nosotros
estamos convencidos que ese es el camino para planificar una ciudad, para intervenir en cualquier ámbito, sea desde una plaza, convocando al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros Civiles, a un concurso, como también para diseñar lo que es la política de Estado en materia de salud, con la llegada, en nuestro caso, del nuevo hospital y cómo se articula con los 11 centros de salud que tiene el municipio. El único municipio de la provincia de Santa Fe que sostiene una atención primaria de la salud con una erogación inédita y que es lo último que se toca, porque tranquilamente el intendente hoy en este contexto económico puede decir, bueno, me quedo con un centro de salud, que es lo que de alguna manera la legislación obliga, cierro los otros 10, pero estamos perjudicando siempre a los mismos, porque el que quedó sin trabajo es hoy el municipio está cubriendo el medicamento, el viaje a Rosario, todo lo que tenga que ver con la atención primaria de la salud. En materia educativa, eso se está trabajando muy bien en todo lo que tenga que ver, le cargamos, aumentamos, triplicamos el valor de las becas estudiantiles, tanto primarias, secundarias y terciarias, a partir de aumentarle o generarle una alícuota específica a los bancos, que entendemos que el sector financiero en estos últimos tiempos es el que sigue generando mayores ingresos. Entonces atamos políticas de Estado para que los pibes en Venado Tuerto, por ejemplo, no sea la falta de dinero el impedimento para seguir estudiando, por ejemplo. Osvaldo, de algún modo podemos decir que tienes un doctorado en crisis ya por distintos momentos que has pasado. ¿Hay algunas oportunidades, digo, en este escenario que estamos describiendo con las complejidades, con esto de hoy decir, bueno, si me preguntan puedo sugerir, pero también no es tan sencillo? ¿Hay algunas oportunidades que surgen y en base a tu experiencia cuando se presentan estas crisis así? Digamos, empiezan a generarse alguna cosa positiva, digo, en lo que te pasó a vos, porque te ha tocado en diferentes momentos pasar situaciones difíciles y has salido fortalecido, has encontrado una vuelta, y se me ocurre, por ejemplo, en la expo que hacen ustedes, digo, ¿hay algo que haya o que pueda pasar en estos momentos para que un presidente comunal, un concejal, dirigentes que hoy están experimentando y haciendo sus primeros pasos digan, bueno, muchachos, busquen por acá que a lo mejor en este descalabro puede surgir esto u otro? A nosotros, la verdad que nos dio mucho resultado el tema de la Junta Comunitaria. Fuimos la primera que se creó en la provincia de Santa Fe en 1999. Ya se veía la crisis, era el final de la etapa del menemismo, ya se venía avisorando, después ya se agravó con el tema de la Rúa, pero nosotros ahí, bueno, teníamos ese consenso donde participaban todas las instituciones, todos los partidos políticos, tratábamos de generar algunas políticas que generalmente rondaban el tema seguridad, pero que también después se pudieron aplicar, por ejemplo, para la Feria de Producciones Alternativas, para FESPAL o para realizar otras tareas, ¿no es cierto? Era un principio de comunidad organizada que nosotros lo aplicábamos en nuestra comunidad y que sería muy bueno decir, porque es cierto lo que decíamos anteriormente, ¿no? Pedimos arriba que se haga esto, pero a veces no lo aplicamos debajo. No lo hacemos en nuestro lugar. Bueno, nosotros lo intentábamos desde ahí. No es una herramienta mágica, pero ayudaba, generaba consensos y entonces tratábamos de caminar en ese sentido. Y después una gran austeridad. Porque el ejemplo tiene que ir por casa. El acuerdo no es una solución mágica tampoco. Claro. Va a demandar sacrificios. Y sacrificios al sector político. Cuando digo sector político estoy incluyendo fundamentalmente a los que están o estamos o estuvimos en la función pública. También eso tiene que estar puesto sobre la mesa. Nosotros en el 2001 o 2002 cobrábamos la mitad del sueldo, si había. Si no, no cobrábamos. Y vos decís, ¿cómo vivís? Bueno, viste, te metiste acá, ahora te la tenés que bancar porque, viste, así venía la situación. Así venía la situación. Vos tenés que dar gestos también hacia la comunidad de que vos vas a hacer el esfuerzo. No reacomodando, no pasando el ministro a secretario de Estado, todo eso, sí, vamos a checar un poco. Viste, el primer gesto lo tiene que dar
como bien decían anteriormente, el que convoca, ¿no es cierto? El que tiene que convocar, que es el que está precisamente ejerciendo el máximo cargo en una localidad, en una provincia, en un país. Y después hay que desprenderse de muchos prejuicios. Porque si vos viniste discutiendo, por ejemplo, con una cooperativa que te llevabas mal, bueno, en algún momento en el medio de la crisis te vas a tener que sentar. ¿Viste? Si el Estado Nacional se lleva mal con algún sector, se va a tener que sentar. Y lo va a tener que convocar. ¿Y a quién ves desde la oposición como, referente que se pueda encaminar de cara al año que viene a una buena elección? O en su defecto, ¿detrás de quién te columnarías? No sé. Hoy no sé. Hoy no sé. Hasta me cuesta pensar en el tema de las elecciones porque veo que la situación, y ojalá me equivoque, quiero equivocarme, quiero estar absolutamente equivocado, veo que la situación se va agravando. Va a ser muy difícil hablar de elecciones, más con el esquema que tenemos en la provincia de Santa Fe, donde a lo mejor tenemos primarias en mayo. 4. Claro. ¿Viste? 4 elecciones con posibilidad de 5 si hay balotaje a nivel nacional. ¿Vos te imaginás lo que va a ser el año que viene, que es un año muy duro económicamente por lo que se está planteando presupuestariamente, ya nomás, que eso te marca una pauta? Está bien, hasta ahora no lo han respetado los presupuestos, pero ya te va marcando una pauta de que es menos, no es más. Entonces, hoy no veo organizado, por ejemplo, el peronismo. El peronismo hoy todavía no tiene una referencia clara para decir, bueno, vamos a afrontar esto, con esto vamos a afrontar las elecciones. Sí. Otros sectores que podrían hacer un frente político, tampoco los veo. Me parece que la crisis no solamente está arrastrando al gobierno nacional, estamos hablando de lo político exclusivamente, nos está arrastrando a todos, pero también se está llevando la credibilidad de la oposición. Y va a ser muy difícil salir adelante de todo esto y generar opciones. ¿Van a aparecer? Espero que sí. Todos tenemos la esperanza que sí. Digamos, es la continuidad. Pero te la regalo, ¿viste? Hacer campañas políticas en este contexto. En este contexto, ¿viste? Es muy difícil, ¿no es cierto? Va a ser complejo. La última, para cerrar, ¿hay un mensaje esperanzador para darle al que está del otro lado? Digo, porque fue un 55 minutos de alguna manera donde la preocupación reinó en relación a la realidad del país. Gustavo, si querés transmitir algo. Sí, mirá, anoche precisamente trato de no mirar más noticiero, hago como el resto de los humanos, porque te parás de un lado, te parás del otro y las soluciones no llegan. Y vos ves que la grieta se va ensanchando cada vez más, pero en una pelea vana para ver quién nos gobierna los próximos 4 años y no quién trae la solución para cada uno de los argentinos. Y en eso que estaba haciendo zapping, lo veo a Massot en C5N, en un reportaje, y la verdad que no fue nada esperanzador. Cuando le preguntaron del tema del presupuesto, dijo que ellos garantizaban que iba a bajar la inflación, hablaba de una inflación de 20, no de 30, pero que esa baja inflación iba a venir con mucha más recesión. Claro. Que la única forma que propone el gobierno para bajar la inflación es más recesión para que la gente no pueda consumir, y en el no consumismo bajan los precios y de esa manera no hay inflación. La verdad que nos parece descabellado lo que está planteando el gobierno nacional, cuando en realidad lo que tiene que empezar a ponerle es plata al bolsillo de los argentinos para que los argentinos empiecen a consumir y así empezar a mover la economía del país. Y se hace a través de crédito, como lo decía antes Osvaldo, es decir, crédito al campo para que compre, crédito a la pequeña empresa para que produzca y de esa manera poder generar otra vez el trabajo que los argentinos necesitan. Patricio, breve para cerrar. Sí, muy bien. Yo creo que en estos momentos, tal vez, bueno, mi edad no me permite remontarme a otras épocas, pero sí a partir de la lectura o intercambio con otros colegas. La salida es con más política, con más presencia del Estado, no como está sucediendo ahora, que pasa de un descreimiento. Se viene otra vez el descreimiento de la política como herramienta para afrontar cualquier crisis. Por eso el mensaje, ¿cuál sería? Es la participación. Siempre digo, el vecino involucrado en las problemáticas diarias del lugar donde vive, desde la cooperadora del escolar, desde un club, porque hoy las instituciones, un cimbronazo muy fuerte siempre en las crisis, se sostiene desde ahí,
tratando de dejar de lado esas rispideces o dejando de pensar tanto en las elecciones que vienen, sino en cómo poder generar una solución a la problemática que cada vez es peor, insisto, es con más presencia del Estado, con más participación, y siempre la salida es con política de la buena. Alejandro. Sí, yo creo que, bueno, hasta marzo no lo veo sencillo pasar. Después, con el tema de las elecciones, yo creo que este equipo político a nivel nacional, envalentonado tal vez por la cantidad de votos que sacó, tomó medidas duras y rígidas que realmente llevaron a la situación económica que estamos ahora, que creo que van a empezar a declinar por lo menos el año que viene, o por lo menos espero yo. Preguntaste por si hay una esperanza. Sí, bueno, seguro. yo tengo la esperanza que a lo mejor para marzo el año que viene empiecen a aflojar un poco y mirar un poco más a la gente y no tanto al sector financiero. Pero como decía Osvaldo, y estoy totalmente de acuerdo, de hecho en Vigán lo estamos implementando con otro nombre, que es Red de Instituciones, pero es centrarse en cada localidad, reunirse todas las voces que se escuchen, eso sí, lo tiene que convocar el político de turno y decir, bueno, muchachos, pasa esto. ¿Qué hacemos? Hacer como una especie de blindaje en la localidad y decir, bueno, tenemos que ser muy austeros, dar señales de lo político, de esa austeridad y tomar medidas en conjunto, escuchando todas las voces de la localidad, por lo menos para pasar este tramo. Osvaldo, breve, ¿se viene la revolución de la alegría o no? Ojalá. De la crisis se sale para adelante. Tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros para salir. Perfecto, muchas gracias, Gracias por venir a todos, gracias, Alejandro. gracias a todos. Gracias Gustavo, Pato, Osvaldo, un placer, hacía rato no te veíamos. Estamos cerrando una nueva edición de Mesa Redonda Debate, Mariano Carrera. Bueno, muy interesante, digamos, siempre poder poner la lupa en la región, poder escuchar a las voces de nuestros representantes y esto de la participación, me quedo con eso, me parece que hay algo que hay que recuperar que es ciudadanía, que es participación, que es juntarse, que es escucharse, que es mirarse, pero realmente haciéndolo genuinamente, no como decimos muchas veces, hacer como que, sino realmente creo que para poder afrontar y llevar adelante lo que se viene y las dificultades que se van acrecentando en lo que hace a la realidad de uno y de los vecinos, lo mejor siempre es tratar de buscar puntos de acuerdo, tratar de generar y pensar en los que están más débiles y, bueno, tirar entre todos el carro para adelante. Un placer como siempre. Un gusto. Gracias por estar del otro lado como siempre. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chao. Chao.